Hola, buenas noches o buenos días, depende de cuándo nuestros amigos estén viendo esto, o buena madrugada, no sé. No sé a qué hora será lo más adecuado para ver este humilde programa, Es una buena ¿cierto? pregunta Es eso. una buena pregunta. Bueno, aquí estamos con mi amigo eh, Alex Daniel Barril, que ¿Qué huele? tiene nombre como de escritor rebuscado, digamos, de licenciado. El licenciado Alex Daniel Barril. Ah, partimos, Eh, partimos al hueso, ya bien. Patitas con eh, sangre. Patitas con sangre. Bueno, vamos a ver si está a la altura de su Es de su nombre, licenciado, de su nombre. claro. Bueno, estamos acá. Bueno, hola, ¿Qué querido tal? Alex, ¿cómo le va? Aquí estamos, todo bien, querido mío. Bueno, y yo soy Johnny Schatz, digamos, que creo que está de más decirlo porque este programa lo ven nuestros amigos, Sí, básicamente, cuando lo ven. suerte. Bueno, y a ver, Barril me tiró a los leones y quiere que yo ponga los temas. Eh, Así me lo Eso, dijo. eso no es verdad. Pero Eh, ya me dale, está dale, negando, ya me está negando. Bueno, yo tengo dos temas, amigo, para que no, para que te escucho. boxiemos esta noche. Dale. A ver, uno que creo que boxearíamos poco porque es más general, nos toca poco en el área, digamos, pero no deja de ser requete importante que es la situación en Medio Oriente con el asesinato de Soleimani y no sé si lo pronuncié bien, traté de hacer Soleimani, del general iraní, digamos, por decisión de Trump, que tiene una serie de derivadas. Bueno, ese es un tema, y la situación de Medio Oriente, Irak, Irán, Estados Unidos, Israel y todo el cuento. Dale. Ese es un tema. Y otro tema que es más pedestre, que para mí es re importante, es mañana en qué va a terminar el cuento del boicot a la a la PSU. PSU. Sí. Siempre le digo a la prueba de aptitud y acá me retan, se me cae Y el comprar carnet. el año de la Claro, cocoa, del año si de se la lo cocoa, de la claro. PSU. Eh, También me parece Dale. tema re interesante. Y no sé, ¿queréis que parta yo? ¿Lo doy tú? La verdad es que a mí me gustaría escucharte porque creo que manejas un poco más de información que yo y te manejas más en el tema de Medio Oriente para saber cómo lo estás viendo y también informarme un poco porque es un tema que efectivamente yo no conozco como lector de noticias, no, nada más. Entonces me gustaría escucharte Mira, y luego metemos al otro tema que me parece súper bueno. ya pues, vámonos. A ver, con respecto al tema de Medio Oriente, eh, bueno, hay mucho tema, ahí hay muchas derivadas, muchos orígenes, muchos conflictos que se cruzan, pero básicamente está en juego una cuestión que lleva desde el año 78 con la caída del Ayatollah Khomeini en Irán y el inicio de la revolución islámica y el rol, digamos, que juegan las diferentes potencias en Medio Oriente, que es un juego un poco de espejos, de máscaras, digamos, como, y siempre se mantiene en ese rango, digamos. Acá en Chile, bueno, y en otras partes del mundo, como el activismo buenista, pero buenista a veces con bastantes buenas razones por lo demás, defienden mucho la causa palestina, cosa que yo también me adhiero a ese cuento, pero cuando tú te metís, por ejemplo, en el ámbito de lo que está pasando en el conflicto Israel y Palestina, hay muchos intereses. Bueno, ese es el punto neurálgico de esta cuestión. Siempre el tema de Israel con Palestina es como siempre el fuego, digamos, que aviva este gran incendio en Medio Oriente. Eh, pero lo que quiero decir con este cuento es que uno tiende a mirar esta cuestión, oh, el imperialismo de Trump, o decir, oh, esto tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, que también tiene algo que ver porque estas cosas son multicausales, digamos. Eh, pero finalmente son diferentes intereses muy fuertes que están ahí.
el papel de Irán como potencia, porque a pesar de que no es una gran potencia mundial, es una potencia en Medio Oriente. O sea, en relación a Irán está el conflicto que se está desarrollando en Yemen, la guerra civil en Yemen. Tiene que ver Irán con Israel, porque apoya Hamas en Israel, al mismo tiempo apoya al gobierno sirio, ¿ok? Y al mismo tiempo apoya a Hezbollah, que actúa en el sur del Líbano, y es un movimiento sumamente importante. Eh, por lo tanto, acá hay una cuestión que es un poco lo que quiero decir, y para no latear, porque en realidad es lo que menos quiero, digamos. Eh, lo interesante es que cuando en la guerra, en la guerra del Golfo, digamos, en la segunda guerra del Golfo, que no llamemos guerra, la invasión norteamericana, digamos, que sacó a Saddam Hussein, eh, hay que tener claro que Irak, por ejemplo, es un país a ver, como multireligioso, multicultural y multireligioso al mismo tiempo, ¿ok? Porque hay población kurda, pero también es un pueblo que tiene una mayoría chií. Tú sabes que los musulmanes están divididos básicamente entre sunitas y chiitas. Ujú. Bueno, resulta que cuando Estados Unidos saca del poder a Saddam Hussein, abre en el fondo una caja de Pandora, porque ese país, a pesar de estar gobernado por evidentemente un dictador sangriento y todo lo que se sabe que es real, digamos, de Saddam Hussein, esa dictadura mantenía tapado, digamos, un conflicto entre sunitas y chiitas que ya ha cobrado miles de muertos y que tiene que ver también después con la aparición del Estado Islámico. Ok, está el tema de los kurdos, etcétera. Bueno, pero cuando sacan a Hussein, se instaura ahí un sistema democrático, digamos, medio a la fuerza, y en que de alguna manera, después con la aparición justamente del Estado Islámico muy posteriormente, demuestra que se generó un gran vacío de poder, y Irán, que es vecino directo de Irak, que es el bastión chií de la zona, ha ido ganando influencia en Irak, lo que es increíble, digamos, para oídos, digamos, de nosotros, ¿Mm? que en el fondo, que toda esta invasión norteamericana haya terminado generando un avance de Irán en la zona de Irak, que tiene Súper mucho contraproducente a lo que originalmente habían pretendido, claro. claro, a lo que originalmente, o sea, no sé si es lo que han pretendido, pero digamos, increíble que esta invasión, digamos, que se vio como un copamiento de Oriente Medio por parte de Estados Unidos muy ¿Mm? directamente, haya terminado favoreciendo a los intereses de Irán, eh, que, bueno, en el fondo, esto que está pasando, esta respuesta, digamos, de Estados Unidos puede ser, es leída también como un intento de frenar el avance de Irán dentro de la zona, eh, de poner una cuña en ese tema. Ahora, por otro lado, hay que entender también que Estados Unidos, que no Estados Unidos, que Trump directamente frenó un proceso muy virtuoso que se estaba dando en Medio Oriente, que era el acuerdo entre Estados Unidos e Irán por la desnuclearización del país, que había un acuerdo con la Unión Europea y Estados Unidos para que Irán pudiese, o sea, asegurara que no iba a usar todo su desarrollo nuclear hacia fines bélicos, sino que hacia generación eléctrica y de energía interna. Y eso a cambio de algo muy importante que necesitaba Irán, es que ir rompiendo el bloqueo, digamos, que lo tenía sometido a Estados Unidos, y pudiera reactivar su comercio, pudiera comerciar de mejor manera con el petróleo, cuestión que estaba siendo muy acuciosa, digamos, dentro de Irán desde hace mucho tiempo, y estaba generando también conflictos internos, porque hay varias revueltas populares dentro de Irán. Irán es un país, sabéis que es de las cosas más interesantes, un país complejísimo, digamos. Debajo de su revolución islámica hay una sociedad muy interesante, donde hay sectores más occidentalizados, donde hay una población que se revela a eso con fiestas privadas occidentalizadas, digamos, porque Qué antes de la bueno. revolución islámica era uno de los países más occidentalizados, digamos, de Medio Oriente, con
pero tenía al mismo tiempo una dictadura horrible también. Bueno, Oriente Medio está lleno de dictaduras finalmente. ¿Para dónde iba? Lo que está Que diciendo, se estaba desvirtuando o que Trump llegó a desvirtuar ese llegó a, plan llegó a de desvirtuar ese acuerdo. desnuclearización. Claro, y ahí yo no soy experto en esta cuestión, ni Mm. mucho menos, pero es muy interesante que en el fondo siempre que Irán se ha encaminado hacia tendencias más moderadas, ¿ok? Por ejemplo, el presidente ahora Rouhani es un islamista, pero es un islamista moderado, que se había avanzado en el tema de ¿cómo se llama?, de este acuerdo histórico que había logrado Obama con Irán. Siempre van los halcones y cuando ven que la cuestión se está suavizando, ¡pum! Meten a Irán en el eje del mal, meten a Irán en este conflicto, lo demonizan, ¿ok? Y de hecho yo te mandé un link, digamos, de un tuitero que se llama Principia Marsupia o algo por el estilo, no sé si lo dije bien, pero Creo es que un así es. periodista español que es seco, digamos, en Medio Oriente, que no sé, el tipo, un tipo muy serio, dice que se especula de que justamente lo que había ido a hacer este general, que era muy influyente, digamos, era realmente un peso pesado, o sea, mataron a una figura importante como para iniciar realmente una guerra, estaba... la misión que tenía en este viaje particularmente era tratar de acercar posiciones entre Arabia Saudita, que es el principal aliado de uno de los principales aliados de Estados Unidos, el principal aliado árabe de Estados Unidos en Medio Oriente, con Irán, justamente, con Irán, con Irak y todo el cuento. Entonces también parece ser, o sea, y esto aparece muy claro muchas veces en Israel también, que cada vez que hay un intento como de acercarse hacia acuerdos que lejanamente vayan generando un camino hacia la paz, muy lejanamente, siempre hay intereses que quieren que esto no ocurra. Eso siempre ha andado dando vuelta, digamos, en los diferentes conflictos del Medio Oriente. En los diferentes países, no estoy hablando solamente de Israel, Estados Unidos, una de las grandes preguntas es, ¿quién quiere que esto se solucione? Mm. Te estoy hablando desde el conflicto iraní hasta... Porque parecen... yo supongo que cuando te cuento estas cosas y mucha gente lo escucha, parecen zapatos chinos, o sea, como que van a pasar 1000 años y la cuestión se va a mantener. Lo que es una Mm. exageración, porque estamos hablando de 40, 50 años de conflicto, digamos, a nivel histórico es poquito, pero pareciera una cuestión que nunca tiene solución. Sí, Y realmente, tanto Siria como Irán, como Hamas, como Hezbollah, como Israel, como los sectores derechistas de Israel que llevan gobernando muchos años, ¿ok? Hegemónicamente en Israel, parece que realmente en el fondo a nadie le importa un carajo, digamos, que esta cuestión se solucione, digamos, alimentan diferentes intereses que tú sabes que a nivel del conflicto, digamos, se mantiene el conflicto, se mantiene el poder. Esa obviamente. es una lógica que ocurre en muchos casos. Es como, bueno, a lo mejor no te va a gustar este ejemplo, pero el primero que se me ocurre, pero en el fondo yo creo que el bloqueo, por ejemplo, favorece al gobierno cubano, por ponerte un ejemplo, ¿ok? Eh, favorece al régimen en el sentido de que se mantiene el régimen. ¿Ok? Y como también yo creo que el conflicto en Medio Oriente, el conflicto con los palestinos, mantiene a la derecha israelí a los halcones en el poder. O sea, en ese sentido siempre es, y también le conviene a Hamas porque mantiene sus posiciones dentro de Gaza. Entonces, Sí, siempre hay una alimentación del conflicto que en el caso de Medio Oriente creo que es gigante, digamos, a todas las potencias, Rusia, Siria a nivel de potencia, bueno, está muy desmedrada, pero a nivel local, en realidad no tienen ningún interés en que se acabe ni el conflicto árabe israelí-palestino, el conflicto de los chiíes con los suníes. Para todo es funcional para mantenerse ahí, para mantener esta llama que nunca termina de explotar, pero siempre está caliente, digamos. sí. Sí, incluso desde mi ignorancia lo digo y solo como observador desde acá, eh, incluso parece ser una política desde Estados Unidos que tampoco es varía mucho de gobierno en gobierno. Es decir, Obama quizás no alimentaba esta llama, pero sí, si no me equivoco, y tú corrígeme, porque de verdad puedo estar hablando tontera, me parece que Obama sí centró toda su política exterior belicosa con Siria, digamos, ¿no? Con el tema de Siria. ¿Mm? Y
y Trump ahora aparece reflotando este tema, insisto, desde la observación muy ignorante, justo en el contexto de su acusación constitucional, justo en el contexto preelectoral, y avivando un conflicto que aparece como de una gravedad enorme precisamente por las eventuales réplicas o revanchas anunciadas por Irán. Sí, es como muy complicado. A mí yo tengo pudor de comentarlo, más bien te escucho porque es súper interesante la descripción del cuadro que hiciste. Súper bien. Sí, yo no... a ver, lo de Obama, yo creo que hay que pensar si a ti o a mí, esto es un absurdo, pero nos tocara ser presidente de Estados Unidos. Te veríais, digamos, con una serie de cuestiones de una serie de nudos que no son llegar y desarmar, digamos. O sea, No, por ok, supuesto. De hecho, yo creo que realmente lo que hizo Obama es un avance por la paz inmenso, tratar de desactivar el conflicto iraní, porque mm, aparte del conflicto árabe-israelí, es uno de los mega nudos, digamos, que hay ahí. Imagínate que estuvieron, cuando fue la revolución islámica, tuvieron más de 500 días de rehenes. mm, El nuevo gobierno de Khomeini tuvo más de 500 días de rehenes a los funcionarios de la embajada norteamericana. O sea, para el recuerdo de los gringos, eso fue una gran afrenta. mm. Entonces, levantar esta cuestión y terminar con este país del demonio, porque así siempre fue presentado Irán, que realmente no es, es un país dentro del mundo islámico bastante racional en cómo mueve sus fichas. Han cometido crímenes, dictadura, ni te hablo de la situación de las mujeres, digamos, realmente escandaloso en muchos sentidos, pero no es un mono con gilet, digamos, que está ahí atacando en cualquier lado. De hecho, hay No mucho menos, análisis, hay no mu menos que Estados Unidos, digamos, o claro. sea, no menos que Estados Unidos, sí. Y hay mucho análisis que creen que, digamos, que Irán está, en el fondo es parte de su racionalidad, esta cuestión de no haber actuado inmediatamente. Está Mm. pensando qué hacer, porque algo van a hacer. Indudablemente van a devolver la mano, pero si uno cree que esta es la cuarta guerra mundial o la tercera guerra del Golfo, yo creo que es parte del mismo, es un golpe duro, ¿ok? Inmensamente duro. Nunca se había matado un general de estas características, se dice, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Mm. Así de serio. Va a haber una devolución del golpe. eh, Ahora hay que ver qué hace Trump con esa devolución, porque yo creo que hay, hablando de irracionalidades, ahí sí hay una potencialidad irracional. Yo diría que el golpe que dé Irán ahora, lo más peligroso no es Irán, es lo que haga Estados Unidos posterior a ese cuento, No, ¿no? qué Y interesante. Mm. es si hay un bombardeo de Teherán. Teherán es una ciudad, no recuerdo exactamente, pero una de las más populosas del mundo, puede ser una Oh, cuestión qué locura. horrible. Yo creo que eso no va a ocurrir también, es de un Ya. costo de popularidad inmenso, pero sí, le tengo más miedo a Trump que a los líderes de la revolución islámica, digamos. No, te pasaste, te pasaste. Está súper interesante. Yo te escucho con ganas de poder generar una conversación más en profundidad del tema.